Gloria a Dios. Bueno, hermanos que están presentes y aquellos hermanos que nos están mirando a través de las redes sociales en este video, es tiempo de dar inicio al mensaje de este día y no sin antes orar a Dios para que sea Dios quien nos hable, ponernos en las manos de Dios. Les invito a los que están aquí presentes y a ustedes allá, hermanos y personas simpatizantes a escuchar estas predicaciones, les invito a que nos pongamos en las manos de Dios. Oremos. Padre celestial, Jehová Dios, Señor nuestro, en el nombre santo y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, en esta hermosa mañana que nos has dado de vida, Señor, Padre, nos hemos reunido aquí en este lugar en tu nombre para alabarte y adorarte, lo cual ya lo hemos hecho. Y ahora, Señor, que me dispongo a exponer tu palabra, el mensaje que tú me has puesto en mi corazón para dar, Padre, no sin antes ponerme en tus manos. Pedirte, Señor, que tú, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo, pongas ese carbón encendido en mis labios, para que en todo, Padre, seas tú glorificado, y que esa palabra salga, Señor, santa, porque es santa, Padre, que salga de labios puros, Señor, para gloria de tu nombre y edificación de tu iglesia. Padre, muchas gracias. Ahora yo me pongo en tus manos y te pido, úsame, Señor. Úsame, quiero ser un instrumento útil en tus manos. Haz tu voluntad en mi vida, Señor, y te pido que pongas vallado alrededor nuestro y alrededor de todos aquellos que están empezando, que va a empezar a mirar esta predicación, a escucharla. Pon vallado alrededor de ellos, Señor, para que el diablo no disturbe, Señor, y puedan ellos estar en espíritu, alma y cuerpo centrados, escuchando tu palabra. Padre, para gloria de tu nombre te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a mirar un mensaje que Dios me dio en base a la situación que se está viviendo. Recordemos que Dios siempre nos va hablando tanto del presente como del futuro. Del pasado nos habla a veces para recordar y no se nos olvide de dónde nos ha sacado el Señor. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, vivimos en un mundo lleno de turbulencias, de maldad, de mentira. Sabemos nosotros que el diablo es el padre de la mentira y que ha inundado de mentira todo el mundo. Es importante que atendamos este llamado, este mensaje, porque como les decía, este mundo está lleno de mentiras y es necesario que llegue la verdad. El mismo Señor Jesús dijo en su palabra y en los evangelios, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Vamos a meditar en este mensaje de hoy, hacernos reflexionar, porque muchas veces el diablo es tan astuto, tan sutil, que nos hace caer en sus trampas y mentir. Muchas veces inconscientemente mientes, a veces no porque quieras sacar provecho, sino porque mucha gente dice, es una mentirita piadosa, pero es mentira. Una mentirita piadosa no deja de ser mentira. Como
Como por ejemplo, Jesús es la verdad. Jesús dijo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso viene siendo como en la mentira, que una mentirita piadosa, en la verdad, cuando tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Hoy vamos a analizar 4 puntos. Vamos a analizar 4 personajes en base a la lectura que vamos a tener ahorita, de donde proviene el mensaje. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Proverbios y vamos a leer en el capítulo 28. Vamos a leer el versículo 13 y 14. De ahí va a empezar nuestro mensaje. Dice así la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Aquí el rey Salomón, a través de estos proverbios, nos está dando a conocer la importancia de confesar nuestros pecados, nuestros errores, nuestras transgresiones. Porque si vivimos en este mundo lleno de maldad, el mundo te va a jalar, si no estás fuerte espiritualmente, te va a jalar y te va a llevar al pecado, a mentir. ¿Cuántas veces no has mentido cuando llegas tarde al trabajo? Que por causa de un accidente, ponen muchas excusas y mientes cuando es por tu culpa que llegaste tarde. Una simple mentira tan pequeña la encubres y eso te va generando, va creciendo y te va enredando. El proverbio de Salomón nos menciona claramente que el que encubre sus pecados, dice que ese no prosperará. ¿Cuánta gente no sabe estos versículos? Lo han leído, lo han escuchado en predicaciones, pero no le dan la importancia. Y la palabra de Dios es bien clara, que ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse. Dice, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Mientras nosotros no reconozcamos en los pecados que hemos caído,
nunca va a haber prosperidad. Y prosperidad en todos los aspectos, tanto espiritual, económica, físicamente, en todos los aspectos. Qué importante es hacer un análisis de nuestra vida, de nuestro diario vivir, para ver cómo estamos. Y al analizarte, te das cuenta que algo no está bien en acuerdo a la palabra. Es importante que lo confieses a Jesús, que lo confieses, que no lo encubras, porque de esa es la única forma como vas a poder ser libre, andando en verdad. Y vas a ser prosperado, porque aquí lo dice claramente. El pecado es el que separa a Dios del hombre. Donde está Dios, ahí hay bendición, hay paz, hay amor. Pero donde no está Dios, está lo contrario. Hay pobreza, hay odio, hay traición, hay mentira. Por eso es importante que en estos últimos tiempos, que se acerca el fin de la gracia, que analicemos nuestra vida minuciosamente y que actuemos. Porque Dios no va a dar a nadie por inocente. Dice la Escritura que lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si caminas en mentira, vas a cosechar muerte. Pero si caminas en verdad, vas a ser prosperado. Vas a tener paz, vida eterna. Vamos a ver qué nos dice en Segunda de Crónicas. De ahí vamos a empezar el mensaje. Segunda de Crónicas. Y vamos a leer en el capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 14. Y luego leemos el 19 y el 20. Aquí vemos el libro de Crónicas. Como es el mismo Salomón donde nos habla. Dice así Dios hablando a Salomón, porque Salomón había hecho una petición a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14 y el verso 19 y 20. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Verso 19 y 20. Mas si ustedes se vuelven y dejan mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ustedes, y fueran y sirvieren a dioses ajenos y los adoraran, yo los arrancaré de mi tierra
que les he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Aquí el rey Salomón edificó un templo para Dios. Y cuando lo estaba dedicando a Dios, Salomón hizo muchas peticiones. Que si su pueblo estaba lejos y voltearan en dirección donde estaba el templo y que oraran, que Dios se comprometiera a escucharlos. Y por esa razón Dios le contesta aquí a Salomón en el verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué tiene que ver este pasaje con el de Proverbios, donde dice que el que encubre sus pecados nunca prosperará? No prosperará más el que los confiesa y se aparta. Dice que ese alcanza misericordia. ¿Qué tiene que ver esos dos versículos? Bueno, primeramente en Proverbios está hablando la importancia de no encubrir tus pecados. Ya lo expliqué al principio. Ahora, ¿cuánta gente, cristianos, viven quizás no en pecado, no encubren sus pecados? Pero la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso, aquí Dios le dice a Salomón, lo que leímos aquí en Crónicas, en Crónicas, que no nada más es que confiesas tu pecado y ya, sino que tienes que humillarte, tienes que orar, tienes que buscar el rostro de Dios y convertirte de tus malos caminos. Oigan, convertirte de tus malos caminos. Cuando tú andas en un mal camino, aunque no estés tú haciendo el mal, pero vas caminando en ese mal camino. Y como es mal camino, tarde que temprano vas a pecar. Vas a pecar. Por esa razón es que no encubras tus pecados para que seas prosperado y alcances la misericordia, y que ores a Dios, que te humilles a Dios, que busques a Dios con todo tu corazón y que dejes de andar en esos malos caminos. No que vayas haciendo el pecado, caminando haciendo el pecado, sino que ¿de qué te edifica si vas a un lugar donde sabes que no te conviene? Pablo lo dice en una de sus epístolas: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es permitido, dice, pero yo no me dejaré dominar de nada. Eso es lo que el cristiano debe de hacer. Oigan, aquí va directamente al cristiano.
El que encubre sus pecados nunca prosperará. Se refiere al cristiano, al pueblo de Dios, no al mundo. El mundo de por sí vive en el pecado. Es normal para ellos. Pero aquí se está refiriendo al cristiano. Ahí en Proverbios. Aquí en Crónicas también lo está diciendo claramente a su pueblo. A través de estos dos pasajes, Proverbios y Crónicas, podemos darnos cuenta que en el tiempo que estamos viviendo ya no hay nada sano. Para donde quiera que te muevas, está el pecado, está la mentira, está la maldad. Y Dios quiere que nosotros nos apartemos, que nos conviertamos de esos malos caminos y que no encubramos el pecado. Vamos a ver 4 ejemplos para que nosotros podamos entenderlo. Que Dios siempre advirtió eso y a la vez a nosotros hasta ahorita nos sigue advirtiendo también. Porque si aquellos no escaparon, tampoco nosotros. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 10. Y vamos a ver el primer ejemplo ahí. Éxodo capítulo 10 y vamos a leer del 16 al 20. Éxodo 10 del 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra ustedes. Mas les ruego ahora que perdonen mi pecado solamente esta vez y que oren a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó las langostas y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a sus hijos de Israel. Aquí vemos, de acuerdo al mensaje, el título del mensaje, no lo había mencionado, perdón, la necesidad de confesar nuestros pecados. Así se llama el mensaje. Aquí vemos cómo Faraón habló a Moisés y reconoció que habían pecado contra Dios. Aquí vemos cómo Faraón reconoció, pero no se apartó. Reconoció, pero no ante Dios. Y nosotros debemos de reconocer ante Dios, porque a Él es el que pecamos contra Él. Por eso es que a Faraón no le sirvió de nada el confesar sus pecados. Proverbios dice que el que encubre su pecado nunca prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia. A quien lo confesó, pero no a quien debería confesarlo.
y por lo cual no alcanzó la misericordia de Dios. Vamos a ver otro personaje. Vamos a ver en Josué. Y vamos a leer el capítulo 7. Capítulo 7 y verso 20. Dice así la palabra del Señor. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Aquí sabemos la historia de Acán, como Acán se les había mencionado. Todo el capítulo 7, empezando el versículo 1, lo narra del pecado de este hombre. Y en el verso 20, Acán, ¿a quién respondió? A Josué. Pero, ¿por qué reconoció Acán que había pecado? No porque él tenía en su corazón el deseo de confesar su pecado, sino porque había sido descubierto su pecado. Y ese es el estilo de vida que se vive hoy en día en estos tiempos. Muchos no quieren confesar sus pecados y lo hacen solamente cuando se les descubre el pecado. Así pasó con Acán. Pero en sí, él no deseaba confesar su pecado. Lo quería seguir encubriendo. ¿Cuál fue el pecado de Acán? Que se había agarrado unos lingotes de oro, unos vestidos, mantos finos, que estaban en la ciudad donde Dios les había dicho a Josué que destruyeran todo, que no tocaran nada. Acán miró ese oro, esos vestidos, y los deseó, los codició y los hizo suyos. Los codició, los miró hermosos. Le pasó lo mismo que le pasó a Eva cuando andaba allá y miró el fruto prohibido. Lo miró, lo codició, lo deseó y lo hizo suyo. Eso pasó con Acán. Pero Acán en sí, él no quería confesar su pecado. Él quería mantenerlo encubierto. ¿Y qué fue lo que le pasó? Por haber encubierto su pecado, vemos aquí, cuando seguimos leyendo más adelante, en el verso 25, dice: y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, los quemaron después de apedrearlos. ¿Qué pasó con Acán? Por haber encubierto su pecado, por no haberlo confesado, lo confesó ya que se lo había descubierto, no se arrepintió, trajo maldición a su vida, trajo maldición al pueblo y trajo maldición a su familia. Y vemos aquí como todo el pueblo lo apedreó a él y a toda su familia, los mataron a pura pedrada y luego los quemaron. Ese fue el ejemplo que vemos aquí con Acán. Faraón lo confesó, pero no se apartó. ¿Y se lo confesó a quién? A Moisés. Acán lo confesó porque se le descubrió, pero también se lo confesó a Josué y no a Dios. Otro ejemplo que vamos a ver, vamos con el tercero.
Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 y vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Aquí vemos otro ejemplo para nuestras vidas. El ejemplo de Judas. ¿Qué hizo Judas cuando se dio cuenta la magnitud del pecado que había cometido? Judas se arrepintió. Reconoció que había pecado. No lo encubrió. Pero su error fue que no lo reconoció ante Dios el Padre. No lo reconoció ante Jesús, que hubiera corrido, en lugar de correr a aquellos sumos sacerdotes que le dieron las 30 monedas de plata, hubiera corrido con Jesús a pedirle perdón, hubiera caído de rodillas a Jesús y lo hubiera perdonado. Porque Dios es bueno. Él solamente quiere que lo confieses, pero de corazón. Que no lo encubras. Que te apartes. Judas reconoció que había pecado. Estaba vivo. Y Jesús estaba vivo ahí, en quien podía ir directamente a pedirle perdón. La Biblia dice que nosotros debemos de perdonar a quienes nos ofenden. La Biblia dice que nosotros, si queremos ser perdonados, debemos perdonar. Cuánta y cuánta gente nos ofende porque no le caes bien, porque le hablaste sus verdades y te odian, hablan mal de ti. Pero cuando tú procedes a perdonarlos, tú vives bien. Pero aquellos que saben que pecaron, que te ofendieron, que hablaron mal de ti, y lo mantienen así, vienen siendo igual que Judas. Vienen siendo igual que Acán. No quieren reconocerlo por no humillarse. Cuando la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero esa gente no quiere humillarse. Y hablo de cristianos. ¿Cuántos cristianos no ofenden a sus pastores? Hablan mal de ellos. Porque el único que conoce el corazón es Dios. Y muchos hablan de acuerdo a las apariencias. Muchos hablan lo que han oído que hablan otros. Y cuando la Biblia dice que contra un siervo de Dios no aceptes ninguna acusación a menos que sea por 2 o 3 testigos. ¿Por qué puso el Señor así en su palabra esa condición?
para que el diablo no tome ventaja. Y hoy en día en la mayoría de las iglesias, saliendo y luego empiezan con el chisme, a hablar, a mentir. Y Dios ya está harto de todo ese tipo de vida, de ese cristianismo barato, mediocre. Dios ya está cansado de tanta basura. Por eso viene pronto Jesús. Y estos mensajes son para que te analices ahorita que hay tiempo. Judas tuvo tiempo, así como tú ahorita que me estás mirando, si la palabra te está llegando, así como tú que estás aquí presente, que analices, hay tiempo. Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere bendecirte. Dios no quiere que vivas en la miseria, la mediocridad. Dice la Escritura que Dios se complace en bendecirnos. Entonces, ¿por qué no eres bendecido? Analiza tu vida. Analiza tu vida. ¿Por qué no eres bendecido? Porque Jesús dijo, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y el tema de este mensaje, que el que encubre sus pecados nunca prosperará. Así es que ese mensaje es para ti que me estás mirando, que sabes que has pecado, que has hablado mal de los siervos de Dios, que le has levantado falsos. Arrepiéntete y Dios va a tener de ti misericordia. No encubras tu pecado. Mejor que pases una vergüenza aquí y no que pases la eternidad en el infierno de fuego. Judas tuvo una oportunidad. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse, ir a la persona indicada, así como tú. Este mensaje es para ti. Vamos a ver qué nos dice Gálatas capítulo 6, verso 7, relacionado a este punto. Gálatas capítulo 6 y vamos a leer el versículo 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí Pablo está hablando a los Gálatas y te está hablando a ti y a mí, que no nos engañemos, que no nos engañemos. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Así es que analiza, ¿qué es lo que has sembrado? ¿Has sembrado mentira? ¿Tienes sembrado el pecado? ¿Tienes encubierto el pecado? Es necesario que lo reconozcas, que te apartes, porque si no, lo que vas a cosechar es lo que sembraste. Si sembraste pecado y mentira, eso vas a cosechar. Dios desea lo mejor para nosotros. Pero Dios quiere que le seamos fieles. Dios quiere que vivamos en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios nos quiere perdonar, pero no encubras el pecado. Así como el que murió en la cruz al lado de él, que lo reconoció como su Señor, ahí alcanzó el perdón. Vamos a ver el cuarto personaje y último. Lo vamos a ver en el Evangelio de San Lucas,
capítulo 15. Vamos a leer del capítulo 15, versos del 11 al 32. Lo voy a leer. Allá en sus Biblias sigan la lectura. Este es el cuarto personaje y es donde con eso vamos a terminar. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquellas provincias y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de las ciudades de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaban lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí vemos esta parábola del hijo pródigo. ¿Qué enseñanza nos da en esta escritura, en este mensaje? Vemos que el hijo pródigo
representa a aquellos cristianos que se han apartado del Señor y que viven en el pecado, en la miseria siempre y no prosperan. Que cuando llegaron a ser hijos de Dios, Dios los bendijo, pero empezaron a malgastar, apartándose del Señor, hundiéndose en el pecado. Y es por eso este mensaje, que los que encubren sus pecados nunca prosperarán. Aquí vemos cómo este hijo pródigo, el hijo menor, valoró, se dio cuenta que en la casa de su padre los criados comían mejor. Entonces pudo valorar y reconoció. ¿Y qué hizo? Dice que él mismo dijo entre sí que se iba a levantar, iba a ir a su padre, se iba a humillar y le iba a pedir que lo hiciera como uno de sus criados, que no era digno de ser llamado hijo suyo. El padre representa a Dios y el hijo mayor representa a aquellos cristianos religiosos, aquellos cristianos legalistas, que cuando algún hermano saben, hay pruebas que cometió algún pecado, en lugar de orar por él, en lugar de clamar a Dios para que Dios lo perdone y lo restaure, se ponen a tirarle a él. Es el ejército de Cristo, es el único que tiene soldados que matan a sus mismos soldados. Que cuando un soldado está herido, el otro va y lo mata en lugar de ayudarlo, levantarlo. Esa es la vida que se vive en el cristianismo en estos tiempos. Les conté hace mucho tiempo una anécdota. Me acuerdo ese hermano, James D. Crane, ese hermano muy sabio, muy viejito, ya murió. Me acuerdo que nos contó esa anécdota que le pasó a él. Dice que él era joven, se había reunido todos los jóvenes a hacer retiro de jóvenes, y allá jóvenes que se salían, ¿no?, desobedecían la palabra, y él era bien celoso de su enseñanza, bien celoso. Y cuando se dio cuenta de que jóvenes allá, igual que él, estaban haciendo cosas malas, fue a decirle al pastor. Y dice que el pastor se lo pasó a la oficina y lo estuvo escuchando. Ya que acabó de hablar, le dijo: mira, Chaguito. Chaguito es James, es nickname de James. Le dijo Santiago, James Santiago. Chaguito, Santiaguito. Dice: mira, un hombre tenía un criadero de pollos. Tenía gallinas. Una noche oyó ruidos en sus galeras de las gallinas. Se levantó, agarró su escopeta y se fue.
Cuando llegó donde estaban las gallinas, miró a un coyote con la gallina en el hocico. ¿A quién crees que le tiró el balazo, Chaguito? ¿Al coyote?, dijo él. Le dijo el pastor: ve y haz lo mismo. No le tires a tu hermano, no le tires el balazo al pollo o a la gallina. Tírale al coyote que se está llevando a tu hermano. Eso es lo que se debe de vivir. Ese es el verdadero cristianismo. Por eso dijo el Señor que cuán difícil es que la gente se salve. Que cuán difícil es que toda la humanidad se salve. Porque la palabra la tienen en poco. Viene a mi mente cuando estaba leyendo yo el libro de Hechos, cuando Pablo y Bernabé llegaron a una ciudad, ya los andaban persiguiendo de otro lado y se fueron a otra ciudad a predicar. Y cuando llegan, los líderes de la sinagoga que estaba ahí, de los judíos, dice que Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga. El líder de la sinagoga los conocieron, que eran judíos, y les pidieron que si tenían palabra para el pueblo, que pasara, que hablaran. Y entonces ya Pablo se levantó y empezó a hablarles la palabra de Dios, a explicarles lo que verdaderamente era el evangelio. Y dice la escritura que todos los que estaban en la sinagoga aceptaron. Cuando terminaron, dice que todos se juntaron con ellos, Pablo y Bernabé, y les pidieron que el siguiente día de reposo que fueran otra vez. Y dice la escritura que el siguiente día de reposo fue toda la ciudad. No fue el grupo que había ido el sábado anterior. Fue toda la ciudad. Y los judíos de la sinagoga, en lugar de que les diera gusto de que toda la ciudad había ido para escuchar la palabra, dice la escritura que les entró celos y empezaron a contender con Pablo, cosas que ellos no sabían ni entendían. Y Pablo les dijo: a ustedes, a la verdad, era necesario que primeramente se les anunciara el evangelio. Pero puesto que la desechan, no se sienten dignos de recibir la palabra, nos sacudimos el polvo de nuestros pies contra esta ciudad y nos vamos a los gentiles. Así como vemos allá esta historia, esto que les estoy contando de la escritura, en lugar de que aquello les hubiera dado gusto de que había toda la ciudad escuchando el evangelio, les dio envidia, les dio celos. Y así se vive. Esa arma que el diablo usó allá, la sigue usando hasta este tiempo. La sigue usando. Yo le doy gracias a Dios porque en mí nunca había habido celos. Yo siempre deseé tener mucha gente, predicarle, hacer iglesias grandes. Nunca me concedió a mí el Señor eso.
Pero yo me sentía bien. Yo miraba a aquellos pastores con iglesias grandes, mucha gente. Y cuando escuchaba sus mensajes, vacíos del alimento espiritual. Entonces yo me di cuenta y valoré, dije, y muchos hermanos que me lo han dicho. Bueno, mi pastor, el que fue mi primer pastor, dicho sea de paso, le mando un saludo, hermano Reza. Él mismo me ha dicho, me ha sugerido que haga libros. Dios le ha revelado muchas cosas, hermano. Dios le ha dado mucho. Haga libros para edificar la iglesia. Y más gente. Pero todo tiene su tiempo. Yo del año pasado, de septiembre del año pasado, fue cuando Dios empezó a hacer grandes cosas. Ahorita, esas iglesias que ya están esperando. Una en Guatemala, son casi 10,000 miembros. Esa que voy en Chiapas también, 13,000 miembros ahorita. Allá con mi hermano Línea de Fuego hay muchísimos más. Y hermanos que han oído, que cuentan, no, como nunca me vieron en una iglesia grande, edificar una iglesia grande, dicen, no, hombre, no creo yo. Les entra el celo. Ayer precisamente hablé con mi hermano, el pastor Reza, para que me acompañe, para bautizar todos miles de gentes. Y dice, hermano Pedrito, para mí es un privilegio estar con usted. Claro que voy con usted. Y todo esto es consecuencia a la obediencia a la palabra de Dios. Aquí vemos entonces, para terminar con esto, cómo el hijo pródigo reconoció. Ya les dije, el hijo pródigo representa al cristiano que anda en el mundo. Reconoció, se volteó al Padre, alcanzó el perdón y lo prosperó. Eso es lo que Dios quiere hacer con ustedes, que me están mirando allá en las redes sociales. Ustedes que Dios les ha hablado, que saben que tienen encubierto el pecado. Dios quiere hacerte lo mismo que hizo con la parábola del hijo pródigo. Quiere ponerte el anillo, lo que representas el Hijo de Dios. Quiere vestirte con ese vestuario que da el Espíritu Santo. Quiere bendecirte. Estos fueron los 4 personajes que Dios puso en mi corazón para compartir, para ilustrar, para enseñarte que solamente confesando nuestros pecados es que podemos agradar a Dios y podemos ser prosperados. Este fue el mensaje que Dios me dio para compartirlo, lo he hecho. Ahora es la decisión de ustedes si lo toman o lo dejan. Es la decisión de ustedes si agradan a Dios y obedecen su palabra o agradan al hombre y siguen sus tradiciones. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, no dudes en llamarme. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y aquí estoy dispuesto para ayudarte, para apoyarte a ti que me estás mirando en las redes sociales. Mi teléfono área 210-831-1199. Llámame y con gusto atenderé tu llamado. Que Dios los bendiga. Es el deseo de mi corazón que Dios haga la obra en cada uno de ustedes que están viendo este video. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.